de esos ceros vamos a usar eso. Usar eso, a ver. Representar la intensidad que se genera por la bobina indicando su valor máximo y mínimo. Entonces acá tenemos necesitamos los valores máximos y mínimos. Tenemos ahí los valores, tenemos que es un máximo menos un mínimo igual a representar la intensidad que circula por la bobina indicando sus valores máximos y mínimos. Eso es lo que están viendo que digo. Por acá tengo que saber el valor máximo y el valor mínimo. Igual a E 4 menos 5, L equivale a 4, lambda equivale a 0.208, equivale a 4 por 10 a la 6. ¿No? Esta es una ecuación. ¿Cuánto sale esto que está acá? A ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale esto? ¿Dentro otra ecuación para resolver? ¿No? ¿Igual a cuánto pondría yo? ¿Igual a cuánto? Un poco exagerado porque no lo podría dibujar. Acá sería entonces el I máximo sería acá 10,0095 amperios y el mínimo no se podría dibujar porque es algo muy pequeño. Eso es lo que realmente sucede en la práctica, ¿no? Si vieran cuál es la corriente eficaz que circula por la bobina, de acuerdo a ese gráfico, ¿cuánto valdría? La anterior, la ecuación de la pasada. 10 amperios, ¿no es cierto? 10 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor promedio prácticamente va a ser igual al I máximo y al I mínimo. Y la vamos a cometer va a ser casi cero. El realizado es muy pequeño, ¿no? La ondulación de delta, acá está, pero el delta y L es muy pequeño, ¿no? Estamos hablando de 19 miliamperios comparado con 10 amperios, casi despreciable, ¿no? Ese es por la ondulación, ¿no? O sea, el delta es cero, ¿no? Porque es igual.
que es 8 miligramos. No, no. Se equivale a los 120 por 10 a la menos 6, que equivale a ¿no? 19 por 10 a la menos 3, 4 por 10 a la menos 6. Vamos a ponerlo. Calcular la distancia del conversor de PDC de la figura utilizado la parte delta y L con la ondulación de la corriente de salida C inferior a 0.5 amperes. Lo que me están diciendo es que delta y L será menor a 0.05 amperes. Eso es lo que están diciendo. Usado por la 20 segundos. Esta inyección acá quiere decir voltios. Ese, ¿cómo lo vamos a reducir a la salida que sea 50 voltios? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a hacer la inyección 100 voltios DC y 50 voltios DC? Estamos hablando de conversión DC-DC. ¿Cómo hacemos que el circuito trabaje para que esto se produzca? P y dos interruptores N. Una serie de fórmulas, pero antes de comenzar a decir fórmulas había que saber cómo funciona el circuito. Si no podemos interpretar cómo funciona, entonces no podemos hacer nada. Operamos los interruptores P. ¿Qué tienes que hacer entre 1 y 3? ¿No? Si opero los interruptores P, estos son los interruptores que los voy a operar. Pero sí. Y eso lo voy a hacer periódicamente, ¿estamos? A este le llamo el tiempo T1 y el tiempo T, ¿no? Periodo. Tiempo T1. El voltaje 1 y 3 es menos T1, ¿cierto? Menos 100 T menos T1. ¿Eso vos lo tiene que hacer? ¿Y subo la mano? T1 menos 100 T menos T1. ¿Qué cosa es? El área, ¿no? El área sobre el periodo. ¿Cierto? ¿Qué me va a salir? 50, ¿no? Acá tenemos entonces T1 menos T más T1 igual ¿estamos de acuerdo? ¿No? Este T1 ¿qué vendría a ser? Es el tipo T1, por ejemplo.
cuestión. ¿Se entendió entonces cómo funciona? Cuestión. ¿No? Cuestión P operado. ¿Cuánto vale? Entonces, cerramos el interruptor P. ¿Qué tensión hay en los extremos de la bobina? De 1 por respecto a 2. ¿Cuánto? 100 menos 50, ¿no? Vista que es igual. Tenemos que de es igual a 50 N de T. Hacemos lo mismo acá, ¿no? De 0 al tiempo T1, de 0 al tiempo T1 y de 0 es el T1. Pero como vamos a empezar en el tiempo, se expresa en general, esto se expresa para poner en el tiempo, ponemos T, de 0 a T, de forma general. Acá tenemos I de T menos I de 0 igual a 50 L de T. Primero I de T 50 L el mínimo 50 L, ¿no? Claro, estoy haciendo lo mismo de la vez pasada, pero recuerda el segundo que estoy presentando. Entonces acá vamos a buscar esto de acá y la corriente de la bobina. ¿Cuándo llega el valor máximo? Llega el valor máximo cuando llega hasta T1. ¿Estamos? El I máximo. Lo que sería I máximo igual a I mínimo más 50 L T1. Es decir, cuando llega a 15 microsegundos. ¿No? De tal manera que el delta IL va a ser igual a 50 L T1. El delta IL máximo más mínimo. Tiempo T2. ¿No? Interruptor desoperado, interruptor L operado, ¿no? En ese campo hay que ponerlo I de T seguido, ¿cierto? Antes de eso, primero que voltaje en L, o sea, voltaje 1 con respecto a 2, ¿cuánto vale? Cuando P desopera y N opera. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto? 150. Voltaje 1 con respecto a 2. Menos 150. ¿No? Entonces ya aplicamos la fórmula, entonces. Esto es igual a L de I de T. Y ahora tenemos que de I es igual a 250 L. Integramos. ¿Dónde comienza la integración? ¿Dónde? En T1. T1 a un T. Ahora tenemos I de T es igual a I de T1 menos 150 L
T menos T1, ¿no? Esto va a ser así. De tal manera que el delta I lo que está acá. ¿Qué cosa es el delta I? Es el del realizado, ¿no? Y me está diciendo que esto debe ser pues el delta I tiene que ser menor a cuánto? 0,5. Acá tenemos N, entonces va a ser mayor a 50 que 1, 0,5. ¿No? Eso sería cuánto. ¿No? También esta es lo que me pide nada más. Entonces, yo lo estoy desarrollando. De repente ahí. ¿Cuál sería el realizado del voltaje de salida? ¿Cuánto valdría? Yo puedo hacer acá, digamos, que L valga entonces 2 miligramos. ¿No? Estamos. Me dice cuál es el valor, L tiene que ser mayor que 1.5, ¿no? Entonces L de 2 miligramos. Supongamos, ¿no? ¿No? Cojo L, ¿no? Estoy cumpliendo entonces con la condición del problema, ¿no? ¿Cuál sería el rizado o la ondulación o la parte alterna del voltaje DC a la salida? De esos 50 voltios va a haber una tensión alterna encima de, ¿no? De los 50 voltios DC. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el delta V sub 0? ¿Cuánto vale? Ya no lo estoy pidiendo, lo digo. Más que todo para él. ¿Sí? No es una forma de hacerlo. No hay una forma, sino que hay una forma más directa. Valor, voy a hallar qué cosa, el verdadero delta y L. Si le pongo esto de acá L mayor, entonces se está cumpliendo que el utilizado va a ser menor a 0.5, ¿no? Pero yo le ponga L igual 2, valdrá 0.4 de repente, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo, ¿verdad? Entonces acá delta y L, ese es delta y L. Y entonces el delta V sub 0, ¿cuánto vale? ¿Cómo? Ese es el delta V. Ahora ese delta de V pasaría por el condensador. Esa es su función. El delta de V sea absorbido por el condensador. Para que acá salga continua pura. Como no hay condensador, entonces el delta I pasa por acá también. Por eso que sale la continua pura más un alterno, ¿no? Y viene a ser el delta I, ¿no? O sea, la forma de onda sería la misma, ¿no? Acá si yo pusiera acá delta V sub 0, la onda sería casi la misma, ¿no? De diferente magnitud nada más. ¿No? O sea, la forma de onda que está acá sería la misma. O sea, el delta IL, el delta V, perdón, el IL y el V sub 0 tiene esa forma de onda, del IL. Con diferentes valores nada más de la frente, ¿no? 4.
RG sub 0 varía entre 1 a 5 ohms, ¿no? Continua en todo el margen de la carga, ¿no? Toda la variación de la carga. Entendiendo cuál es el L. Esto equivale a cuánto equivale al T. Este punto de frontera, ¿no? Acá están dando cuál es el valor mínimo de la distancia. Cuando analizamos en el punto de frontera, justamente el punto de frontera es cuando hay un punto que hace cero. Este de acá es el T1 y el anterior T. ¿No? ¿Alguien se pasó? ¿No? ¿Estamos de acuerdo con esa ecuación? Acá tenemos que delta y L, que es igual a I más integral más, igual a E, el I mínimo vale 0. Este T versus 0L, lambda T, esto me está dando una área que está acá, esta área, ¿sí? Y el valor promedio de esa área es la corriente promedio de esa área va a ser igual a que la corriente promedio de esa área que estoy dibujando ahí, que es el límite o ese punto de frontera, es delta y L sobre 2. Vean otra cosa, esta corriente promedio, ¿no? Que es por la bobina, es la que circula también por RG sub 0, ¿no? Esto hemos hablado, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué sucede si supongamos que esto de acá sea 1 amperio? Vamos a poner 2 amperios, ¿no? Hago un cristal por lo tanto 2 amperios. Pero ¿qué sucede si R sub 0 o B sub 0 sobre R sub 0 es 1.5 amperios? ¿Qué me está indicando eso? ¿Entendió? Estamos de acuerdo en el promedio acá. El I promedio de ese gráfico que está ahí, ese gráfico es lo que está acá. Delta y L sobre 2, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Con esta fórmula. Yo le estoy diciendo que esto vale 2 amperios, ¿no? Por darle un valor. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Estamos de acuerdo. Pero ¿eres de acá del recurso? Desaparece. Ya. Entonces vean ustedes acá. Otro concepto es de que la corriente promedio que pasa por la bobina pasa por R sub 0, ¿cierto? Eso también estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si yo escojo acá un valor de R sub 0 de tal manera que la corriente que pasa por acá sea 1.5 amperios?
amperios, ¿no? Estamos. ¿Qué pasaría entonces? Igualdad son ¿Qué tendría que suceder? En el gráfico, ¿qué cosa tiene que suceder? Bajar, ¿cierto? ¿Entendió? ¿No? O sea, para que sea concordante, para 1.5 amperios, este gráfico que estaba ahí va a ser así, va a ser esta fórmula. Acá sería el máximo. Pero esto de acá entonces va a caer. Antes que el periodo termine, cae, ¿viste? De acá. Y de vuelta, ¿no? Y de acá también, ¿no? Ese es el modo discontinuo. Entonces, al calcular esta área, ahora esta nueva área va a coincidir con 1.5 amperios. Entonces yo estoy obligando a que la bobina o el convertidor trabaje en el modo discontinuo. ¿Todos saben de eso? La corriente que se va a generar por acá, que se va a generar por la bobina, va a depender bastante de cero, ¿no? Veamos el peor caso. Si acá no hubiera F sub 0, ¿qué pasaría? ¿Habría corriente por acá? No habría. Todo el tiempo estaría modo discontinuo, no habría nada de corriente, ¿no? O sea, esta corriente de acá se va a generar va a depender mucho de F sub 0. ¿No? Entonces, por eso que acá el gráfico se tiene que adecuar a la nueva exigencia de R sub 0. Si R sub 0 le exige menos corriente del punto de frontera, entonces se va a ir abajo. Pero si R sub 0, acá le pongo un valor de tal manera que esto sea 3 amperios, ese gráfico acá está, me da 2 amperios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Entonces, esto sería para 1.5 amperios, esto sería para 2 amperios. Entonces, acá sería ¿no? Para 3 amperios. ¿Entendió? Estoy diseñando. El problema me dice que queremos trabajar en el modo continuo en todo el rango de variación de la carga. Por el criterio que estoy explicando, entonces, ¿cómo lo analizo? ¿Para qué caso? Las notas. Y ahí lo una distancia ahí veo. No, pero por eso. ¿Para qué caso lo haría? Pero la corriente sea siempre mayor a cero. Claro, yo estoy cargando en modo continuo. La corriente mayor a cero. Entonces, tengo que partir de acá, ¿no? Yo cuando se analiza eso, modo continuo, modo discontinuo, yo tengo que partir del punto de frontera. Este es el punto de frontera. Entonces, ahí qué cosa hago. Digo, cuando yo analice en ese punto, ¿qué valor le pongo acá? La corriente para 1 ohmio o la corriente para 5 ohmios. Tiene que ser a un ohmio para ver la máxima corriente. Si acá el viaje sub 0 tiene un valor tal que circule 2 amperios, estamos en el punto de frontera. ¿Estamos? Si la carga varía de tal manera que pide solamente 1.5 amperios, estamos en el modo discontinuo.